esta joven mujer, quien fue condenada a pasar 6 años y 2 meses de prisión por haber matado a su violador. Esto ocurrió en mayo de 2021, pero pues el proceso, que la tuvo 9 meses en prisión, aún no termina. Es por medio de amparos, de movilizaciones por parte pues de los abogados que la asesoran, que pudo salir de prisión, pero fue informada posteriormente que tendría que cumplir ahora una sentencia de más de 6 años y pues también cumplir con el pago de más de 280,000 pesos a la familia del agresor como reparación del daño. Lo decíamos, en 2021 esta mujer fue atacada por un sujeto a quien solo conocía de vista, que aparentemente pues le pidió pues permiso para poder quedarse a dormir en su casa, y cuando ella se dio cuenta había sido agredida sexualmente. Tras defenderse de este ataque, de esta agresión. Otro caso muy importante que debemos mencionar es el caso de Roxana Ruiz. Roxana Ruiz fue una mujer indígena mixteca, madre soltera, que en mayo de 2021 fue víctima de una violación por un hombre que ingresó a su casa, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Según su defensa, él la agredió sexualmente, la amenazó de muerte y ella se defendió. En la lucha por sobrevivir, Roxana causó la muerte de su agresor. En lugar de recibir apoyo, fue sentenciada a más de 6 años de prisión por homicidio con exceso de legítima defensa. La justicia fue lenta y cuestionada. No se realizó un examen forense adecuado para la violación, y la narrativa policial partió de la hipótesis de que Roxana quiso tener sexo y después cambió de opinión. Ante la presión social y el clamor de grupos de defensa, el Ministerio Público del Estado de México finalmente anunció que retiraría los cargos contra Roxana, reconociendo que actuó en legítima defensa. Pero es que este caso no es solo la historia de Roxana, es un símbolo de lo que ocurre cuando los derechos de una mujer, a la integridad, a la justicia, a la dignidad, se rompen. ¿Qué derechos fueron conculcados en este caso? El derecho a la integridad física y mental, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la igualdad y no discriminación, y por último, el derecho a la justicia y reparación. El caso de Roxana refleja la crisis estructural que lleva a que muchas víctimas prefieran el silencio antes que denunciar, ante el temor de que la ley las convierta en culpables. La historia de México exige una transformación profunda. No basta legislar, es necesario aplicar la ley con perspectiva de género, garantizar exámenes forenses competentes y proteger a las víctimas antes que estigmatizarlas. Cada mujer violada que habla, cada madre que denuncia representa una batalla contra el miedo. Y cada derecho violado que recuperamos es un paso hacia la igualdad. Hola, soy Jesús Ociel Baena Saucedo, primer magistrado de no binario y la que legisle. Ociel fue asesinado con arma blanca y encontrado en su apartamento junto a otra persona quien presuntamente era su pareja, de acuerdo con corresponsales de Milenio. En México, ser parte de la comunidad LGBT+ sigue siendo peligroso. Cada año, decenas de personas son víctimas de discriminación, violencia y crímenes de odio simplemente por ser quienes son. El 13 de noviembre del 2023 no fue una excepción. El país despertó con la noticia del asesinato de Ociel Baena, la primera persona no binaria en ocupar un cargo judicial en México. Su muerte, llena de inconsistencias en la investigación, fue un golpe para la lucha por los derechos LGBT+. Organizaciones civiles denunciaron que las autoridades no aplicaron los protocolos con perspectiva de género ni la diversidad sexual. Se apresuraron a cerrar el caso como un crimen pasional, reproduciendo estereotipos y negando el derecho a una investigación justa y digna. Algunos testimonios sobre la voz del activista es que nos siguen matando y el Estado sigue sin protegernos. Queremos justicia con enfoque en diversidad, no excusas. Según datos de la letra S, más de 70 personas LGBT+ fueron asesinadas en México, solo en 2023, y la mayoría de los casos siguen impunes. Este caso no es aislado, es un reflejo de la falta de políticas efectivas para garantizar el derecho a la vida, la identidad y la igualdad. Ser diferente no debería costar la vida. La justicia y el respeto deben ser para todas las personas sin importar su género o identidad. Por Ociel y por todas las voces que aún exigen respeto y justicia, hablemos, informémonos y actuemos, porque los derechos humanos no son una opinión.
A veces en México ser tú mismo puede costarte la vida. Este es el caso de Ulises Nava, un joven de 25 años, estudiante alegre y abiertamente gay, que fue asesinado en abril de 2024 en la Ciudad de México. Su historia no solo se estremeció a su familia, sino también a toda una comunidad cansada de ver cómo la homofobia se disfraza en silencio. Ulises salió de su casa una noche como cualquier joven que solo quería divertirse y después su cuerpo fue encontrado sin vida con señales de violencia. Lo más doloroso no fue solo su muerte, sino cómo las autoridades intentaron minimizar el caso, como si se tratara de algo sin importancia. Pero no fue un crimen cualquiera, fue un crimen de odio, uno de los muchos que cada año apagan vidas que solamente querían amar y ser libres. Según los datos, organizaciones civiles, más de 90 personas LGBT mueren asesinadas en México durante el 2024. La mayoría fueron jóvenes, la mayoría sin justicia, y muchos de estos casos la investigación no reconoce la violencia homofóbica o transfóbica como realmente es, el odio. La historia de Ulises representa una herida colectiva, porque cada vez que alguien muere por su identidad no solo pierde una vida, se rompe una parte de esperanza, pero también hace una nueva forma de resistencia. Colectivos, amigos y desconocidos se unieron para exigir justicia, llenando las calles de flores y banderas, y gritos que decían: ser diferente no debería matarte. Hablar de estos casos no es fácil, pero callarlos es todavía peor, porque mientras existan personas que odien por miedo, debe haber otras que hablen por amor. Ulises Nava ya no está aquí, pero su nombre sigue vivo, recordándonos que el orgullo no se apaga, ni siquiera la oscuridad.